El combate espiritual Lorenzo Scupoli. Capítulo 18. Modos muy importantes para combatir contra el vicio impuro. Todos podemos repetir las palabras de San Pablo. Siento en mí mismo una ley de la carne que lucha continuamente contra el espíritu. La carne tiene deseos y tendencias contrarias al espíritu, y el espíritu siente inclinaciones contrarias a la carne. Contra el vicio de la impureza hay que combatir más fuertemente que contra todos los demás, porque es el más traicionero y el que nunca deja de hacernos la guerra. A donde quiera que vayamos llevaremos nuestro cuerpo, y éste siempre tendrá inclinaciones pecaminosas que si nos descuidamos nos puede llevar a caer en pecado en el momento menos pensado. En el combate contra la impureza hay que emplear ciertas técnicas que producen muy buenos resultados. Por ejemplo, antes de la tentación, hay que ir combatiendo contra las causas que nos inclinan hacia la impureza y evitar el trato con personas que nos puedan ser ocasión de tentación pecaminosa. Recordemos que en este asunto de la castidad resultan vencedores quienes saben huir a tiempo, porque si nos exponemos a la ocasión se cumplirá siempre aquel aviso que repetían los antiguos maestros espirituales. En llegando la ocasión y en agradando caerás todas las veces. Es inútil acercar un papel a una llama encendida y decir, no quiero que arda. Por más propósito que tengamos, lo que no arda, arderá. Si por obligación tenemos que tratar ciertos ejemplares humanos que nos atraen muy fuertemente, es necesario hacer el sacrificio de mostrarnos fríos y casi indiferentes en el trato, porque a cualquier libertad que le demos a nuestro sentimentalismo, éste irrumpirá como las aguas de una represa cuando se abren las compuertas, arrastrará y se llevará al abismo todos nuestros buenos propósitos de conservar la santa pureza. Nunca se puede confiar en uno mismo. Aunque llevemos 25 y más años sirviendo a Dios, recordemos que el espíritu de la impureza suele hacer en una hora lo que no había podido en muchos años, y cuando menos sospechamos nos puede hacer una jugada traicionera y derrotarnos. Aunque tuviéramos la fuerza de Sansón, el valor de David y la sabiduría de Salomón, nos puede suceder que si nos exponemos a la ocasión caigamos tan miserablemente en pecados impuros como le sucedió a esos famosos personajes. En esto sí que no hay persona que pueda afirmar, de esta agua no beberé, y es la alcantarilla más podrida y envenenadora que existe. Cuidado con ciertas amistades espirituales. La experiencia demuestra cada día que nunca el peligro es tan traicionero como cuando se contraen ciertas amistades a las cuales no se le sienten ningún temor porque tienen unas apariencias tan inofensivas que no se logra sospechar que allí anda el enemigo de la salvación buscando nuestra ruina. Por ejemplo, amistades entre primos, entre tíos y sobrinas, entre cuñados o amistades por razón de gratitud, ya que esa persona nos hizo un favor o la piensa hacer o porque se aprecian mucho sus cualidades, la sabiduría y los buenos consejos que sabe dar o necesita recibir. Empiezan las visitas frecuentes, las charlas prolongadas, los pequeños obsequios y mientras tanto se va infiltrando en estas amistades el veneno del deleite del sentimentalismo y del gozo de los sentidos. Y el alma se va entusiasmando sensiblemente, la razón se ofusca, va desapareciendo poquito a poco el nombre de tío, prima, cuñado, benefactor, amigo, consejero, etc. Y solo queda el nombre de persona de otro sexo, persona cuya presencia agrada a la sensibilidad y al sentimentalismo, y ahora en vez de poder decir te amo, lo que se puede decir es me gustas, me atraes, y las caídas graves se van acercando peligrosamente. No hay que confiar en las resoluciones y los buenos propósitos que se han hecho, pues aunque nos hayamos puesto a morir antes de ofender a Dios, si encendemos el amor sensual con conversaciones dulzonas, melosas y frecuentes, la pasión se apoderará de tal manera que nuestro corazón, que ya no le importará que la otra persona sea pariente, familiar o dirigida espiritualmente o aspirante a especial grado de santidad, y con tal de satisfacer la inclinación pecaminosa, se olvidan todos los deberes y hasta la santa ley de Dios. Nos interesa dar escándalo y perder la buena fama ante los demás, y en estos casos serán inútiles y vanas todas las exhortaciones de los amigos, los propósitos y planes que se han hecho de conservar la santa virtud. Se nos olvidará el temor de ofender y disgustar a Dios, y aunque tuviéramos enfrente al mismo fuego del infierno, no detendríamos los impulsos a que nos llevan las llamas impuras de nuestra pasión sensual. Así que no nos queda sino una solución: huir. Huir, como se huye de una víbora venenosa, o de alguien con una infección muy contagiosa, o de un perro rabioso, o de un loco que ataca con un machete afilado,
o de un toro feroz que embiste a cuanto encuentra. Huir, si no queremos perder la vida del alma, la paz del corazón y las bendiciones de Dios. Capítulo 19. Otros métodos eficaces para evitar caer en la impureza. Primero, hay que evitar la ociosidad. En las aguas estancadas se multiplican todos los malos bichos y las infecciones mortales. Es necesario estar siempre tan ocupado que podamos responder lo que aquel discípulo dijo a su santo director espiritual, que le había aconsejado que para evitar las tentaciones impuras estuviera siempre dedicado a ocupaciones que le llenaran todo su tiempo. Cuando el padre le preguntó si en esos días había tenido tentaciones, le respondió: ¿y con qué tiempo? Un gran maestro de espíritu exclamaba: más daño le puede hacer a un alma el estar sin hacer nada que el recibir tentaciones del demonio, lo cual es verdaderamente digno de ser meditado. Segundo, no juzguéis mal de los demás. Cuenta Casiano que un monje se dedicó a juzgar tan duramente a los otros que el Señor permitió que le llegaran tentaciones casi enloquecedoras, y al consultar al padre abad, éste le dijo: es la consecuencia de haberse dedicado a condenar a los demás en el tribunal de su cerebro. No condene a nadie y verá que se apagan los incendios de sus pasiones. Así lo hizo y descansó de tan terribles ataques. Cuando sepamos que alguien ha caído en pecados escandalosos, pensemos: si yo hubiera estado en ese caso con los sentimientos y debilidades que me dominan, quizá habría pecado lo mismo y aún peor. Y repitamos lo que decía San Agustín: no hay pecado que otro ser humano no haya cometido que yo no pueda cometer. Y en vez de despreciar a la persona o de murmurar o criticar o publicar sus faltas, recemos por su conversión. Pidamos a Dios que le conceda fuerza de voluntad para no seguir cayendo y andemos con mayor prudencia, no sea que la próxima víctima que los enemigos del alma logren derrotar seamos nosotros. Recordemos que si somos fáciles en juzgar y condenar a los demás y en despreciarlos, Dios nos corregirá a nuestra propia costa, permitiendo que caigamos en las mismas faltas que condenamos, para que reconozcamos nuestro orgullo y así, llenos de humildad, nos corrijamos de la mala maña de andar condenando y despreciando a los demás, porque puede cumplirse lo que decía San Pablo: ¿por qué condenas a los demás si tú haces lo mismo que condenas? Si vivimos condenando y despreciando a otros, estaremos siempre en peligro de caer en esas mismas faltas que condenamos y publicamos. Y mucho cuidado con los pensamientos de orgullo. Un experimentadísimo director espiritual afirmaba: cuando veo que alguien acepta de buena gana los pensamientos de orgullo, tengo la seguridad de que le llegarán terribilísimas tentaciones de impureza y humillantes caídas, porque Dios resiste a los orgullosos. Si alguien se persuade de que ha llegado ya a tal perfección que los enemigos de su pureza no se hallan en estado de hacerle la guerra y de derrotarle, y los mira con desprecio, haciéndose la ilusión de que les tiene ya la suficiente aversión y el debido asco y horror para no aceptarles sus sugerencias, le puede suceder que caiga entonces con mayor facilidad. ¿Y qué hacer cuando llegue la tentación? Lo primero que conviene hacer en estos casos es averiguar de dónde viene la tentación, si del exterior o del interior. Si llega del exterior, por medio de los ojos, de los oídos, de las amistades peligrosas, de las ideas desvergonzadas que se propagan entre la gente, o de modas indecorosas, o si en cambio viene del interior, de nuestra imaginación, de los deseos sensuales que nos asaltan, de los malos pensamientos o recuerdos indebidos, o de las malas costumbres que hemos adquirido. Si viene de fuera, es absolutamente necesario poner un freno a los sentidos para ser capaz de dominarlos. Ojos que no ven, corazón que no siente, dice el refrán,
pero ojos que sí ven, corazón que sí siente y que probablemente consiente también. Hay que hacer el pacto que el santo Job hizo con sus ojos. Él dice, nos pusimos de acuerdo en no mirar cuerpos atractivos. Ciertas canciones no tienen letra, sino letrina, y si las escuchamos con gusto nos excitamos hacia el mal. Las conversaciones impuras causan a veces mayor excitación que un manoseo, y esto resulta desastre para el alma. Existen ciertos ejemplares humanos cuya cercanía nos produce tan grande inclinación hacia el pecado, que si no evitamos su trato y amistad y no nos alejamos a tiempo de su presencia, vamos directamente hacia nuestra ruina espiritual. Después lloraremos las caídas, pero ya será demasiado tarde. Tenemos que repetirles valientemente, aunque sea solo con el pensamiento. Su amistad es dañosa para mi alma. Su compañía me trae mucho mayor mal que bien. Si el ataque viene desde dentro, por nuestros malos deseos o pensamientos impuros o malas costumbres adquiridas, es absolutamente necesario hacer algunas pequeñas mortificaciones de vez en cuando. Dejar de comer algo, dejar de beber alguna vez cuando sentimos deseo de hacerlo, porque la mortificación fortifica la voluntad, y llenar la mente de pensamientos buenos por medio de lecturas piadosas y de recuerdos de hechos edificantes, como por ejemplo los que narra la Sagrada Biblia, o los que se leen en las vidas de los santos o en los libros formativos. En el cerebro no pueden existir dos ideas al mismo tiempo, así que si con buenos recuerdos y provechosas lecturas llenamos el cerebro de ideas santas, ellas quitarán el espacio a las ideas pecaminosas y éstas tendrán que irse. Pero si ellas encuentran el cerebro vacío de ideas provechosas, aprovecharán la ocasión para anidar allí y producirán espantosos males al alma y a la personalidad. ¿Cómo orar en la tentación? En el Evangelio hay una advertencia de Jesús que nunca debemos olvidar o dejar de cumplir. Dice así: orad para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. El Divino Maestro añade un aviso de enorme importancia. Ciertos espíritus impuros no se alejan sino con la oración. Cuando nos llega la tentación, es necesario elevar a Dios muchas y pequeñas súplicas para que vengan en nuestra ayuda. ¿Qué diríamos de un capitán que, viendo a su batallón atacado por fuerzas que le superan en número y en armamento, no enviará mensajes a los mandos superiores pidiendo refuerzos? Y nosotros, al sentir el ataque del mundo, del demonio y de la carne, ¿nos quedaremos sin pedir ayudas del Señor Dios de los ejércitos? Hay que decirle con el Salmo: mira, Señor, que me atacan y no tengo a dónde huir. Pelea tú, Señor, contra los que me hacen la guerra, y dile a mi alma: yo soy tu victoria. No entregues a la furia de los gavilanes asesinos esta paloma indefensa que es mi pobre alma. No me abandones, Dios de mi salvación. No abandones la obra de tus manos. Un remedio muy útil. Muchísimas personas han experimentado con gran provecho para lograr conseguir la victoria contra las tentaciones el mirar fijamente y con cariño el crucifijo, y mientras se va pensando en cada una de las heridas de Jesús, las de las manos, los pies y el costado, decirle con San Bernardo: Señor, cuando el gavilán traicionero de mis tentaciones me ataca para quitarme la vida de la gracia y de la amistad con Dios, yo, como tímida avecilla, vuelo con mi pensamiento a esconderme en esas grietas salvadoras de mi roca, en esas tus 5 heridas, y allí logro verme libre del enemigo traidor. Jesús, tú has muerto por mí, y yo, ¿qué sacrificio haré por conservar tu santa amistad? Te ruego que imprimas en mi alma
los más vivos sentimientos de fe, esperanza, caridad, dolor de mis pecados y propósitos de jamás ofenderte, mientras que yo, con el mayor amor que me es posible, voy considerando tus 5 heridas, recordando aquellas palabras que de ti, Dios mío, dijo el santo profeta David. Han taladrado mis manos, mis pies, y se pueden contar todos mis huesos. Capítulo 20. El modo de combatir contra el vicio de la pereza. Dice el libro de los Proverbios: pasé por el campo del perezoso, todo malezas, todo descuido, un poco dormir, otro poco dormitar y otro poco mano sobre mano descansando, y le llegará la miseria como un correo sin equivocarse de destinatario. Es necesario tratar de combatir el vicio de la pereza porque este defecto no solamente nos impide llegar a la santidad, sino que nos va entregando poco a poco en manos de los enemigos de nuestra salvación. La abeja. Salomón en los Proverbios dice: miren a la hormiga, cómo trabaja continuamente. Es un ejemplo digno de imitar. Y el fabulista Esopo contaba que la chicharra, que pasa el buen tiempo cantando, cuando llega el tiempo malo se va donde la hormiga a que le preste un poco de alimento, y la hormiga le contesta: mientras que yo trabajaba, usted descansaba y cantaba. Ahora, mientras que yo disfruto de mis provisiones, usted aguante hambre y sufra. Es un retrato de lo que espera tanta gente que se dedica a la pereza. Un enemigo. Ante todo hay que huir de la vana curiosidad, del querer estar sabiendo las últimas novedades que han sucedido cerca o lejos. Dijimos ya que los antiguos repetían el refrán: por saber noticias nuevas no afanarse, que cuando se vuelvan viejas fácilmente lograrán saberse. Cuántas cosas y noticias hay que por no saberlas no perderemos nada, y si tendremos más paz. Cumplir el deber. Los romanos decían que el mejor remedio para vencer la pereza es hacer en cada momento lo que se debe hacer y hacerlo bien hecho. Y una santa recomendaba a sus dirigidas: que Dios al vernos obrar pueda decir: muy bien. Cuidado con un mal hábito. Dijimos también anteriormente que los que dirigen almas afirman que lo peor que le puede suceder a una persona en este mundo es adquirir una mala costumbre, un mal hábito. Esto se convierte en una nueva naturaleza y esclaviza por completo al alma. Así, si llegamos a adquirir el mal hábito o costumbre de dejarnos llevar por la pereza, volverá raquítica nuestra personalidad y paralizará la voluntad. Que siga el entierro. Cuentan las antiguas leyendas que una joven se volvió tan perezosa que ya no quería hacer ningún oficio en la casa, y la mamá consultó a un sabio, al cual le dijo: no le dé de comer. Recuerde que San Pablo manda: quien no trabaja, que tampoco coma. Dígale que la comida que ella no se prepare, no la comerá. La mamá hizo lo mandado, pero la muchacha prefirió aguantar hambre con tal de no tener que hacer nada. Entonces el sabio recomendó: hagan el simulacro de que la van a enterrar viva, y del susto cambiará el modo de obrar. Y se fueron con ella para el cementerio. Por el camino se encontraron con un hombre que les preguntó por qué la llevaban al cementerio. Es que no quiere conseguir el alimento, le respondieron. El otro, conmovido, le dijo: muchacha, yo le regalo estas 6 libras de harina para que coma. Y la perezosa le preguntó: ¿me las da ya amasadas y convertidas en pan tostado? No, así nomás, sin amasar ni tostar. Y la perezosa, muy tranquila, se acostó otra vez en el ataúd y exclamó: entonces, que siga el entierro. ¿Cuántas pobres víctimas de la pereza dicen hoy lo mismo en el mundo, con tal de no tener que trabajar ni esforzarse? Que siga el entierro, y continúan viajando hacia el fracaso y la miseria final. ¡Qué fatalidad! Cuidado con la precipitación. Una de las especialidades en que se manifiesta la pereza es en que se hacen las cosas con precipitación a toda velocidad, descuidadamente y mal hechas. Vale más hacer poco y bien hecho y con cuidado que hacer muchas cosas a la ligera y con descuido. Lo que Dios premia no será solamente el número de obras que hicimos, sino sobre todo el cuidado y el esmero con que las hicimos. Más vale hacer menos obras, pero bien hechas, que dedicarse a muchas cosas y dejarlas descuidadamente a medio terminar. Un aviso miedoso. Dice Dios en el Apocalipsis: tengo algo en contra de algunos, y es que han perdido el entusiasmo que tenían al principio. Si no se enmiendan, les quitaré del sitio donde les he colocado, y si son tibios, indiferentes, les vomitaré de mi boca. Dios quita lo que no se utiliza. Es necesario recordar que Dios quita poco a poco sus dones y gracias a quienes se dejan vencer por la pereza y la tibieza, y los concede en abundancia a quienes se dedican con laboriosidad y fervor a hacer bien lo que tienen que hacer.
Hay carismas o regalos celestiales que se pierden porque no se utilizaron. ¿Para qué va a dar el Creador ayudas especiales a quien no se esfuerza por utilizarlas y sacarles provecho? Divídalos y los vencerá. Los antiguos guerreros romanos, cuando enviaban a un jefe nuevo a combatir a los enemigos, le daban este consejo táctico: divídalos y los vencerá. No los ataque a todos cuando están en un solo grupo, sino por sectores, y así los logrará vencer más fácilmente. Algo parecido hay que aconsejar en la lucha espiritual. No digamos voy a vencer una vez a todos mis defectos. Esto es lo mismo que no decir nada. En cambio, si decimos este año voy a combatir tal defecto que tengo, entonces sí que vamos a enfocar todas nuestras energías de combate hacia un solo punto. Lograremos buenas victorias y se cumplirá lo que dice la imitación de Cristo. Quien cada año lucha fuertemente contra uno de sus defectos logrará llegar a muy especial perfección. Un solo día cada día. Algo parecido a lo anterior hay que aconsejar en cuanto al tiempo. No digamos toda mi vida me la voy a pasar luchando contra estos defectos. Una afirmación así puede desanimarnos por lo demasiado larga que nos parece la lucha. Pero si decimos hoy por hoy, aunque sea solo por hoy, por estas 12 horas voy a combatir mi defecto dominante, entonces ya el combate nos parecerá más llevadero, porque un día sí somos capaces de combatir. Mañana trataremos de decir lo mismo, y así cumpliremos lo que aconsejaba Jesús. No se afanen por el día de mañana, a cada día le bastan sus propios afanes. A una gran santa le preguntaron por qué no se desanimaba en su lucha por conseguir la santidad y por lograr vencer sus defectos y superar las dificultades que encontraba, y respondió: es que yo no vivo sino un solo día cada día, por 12 o 24 horas, si me animo a combatir, confiando en la ayuda poderosa de Dios. Pero si me pusiera a pensar en el combate de todos los 365 días del año y de los días que me quedan de existencia en la tierra, me llenaría de desánimo y de pereza. Pero un solo día, cada día, ¿quién no es capaz de resistir y combatir? Orar por pequeñas cuotas. Esta misma técnica hay que emplearla en cuanto a la oración, para evitar que nos domine la pereza. No tratar de estar con gran atención toda una hora, ni siquiera media hora, pero en cambio decirse uno a sí mismo: voy a orar con cariño y fervor estos próximos 5 minutos. Después, si me llega la presa y el desengaño, suspendo la oración. Y así decirse a los próximos 5 minutos, y así después a los 20 minutos o a la media hora se siente ya cansancio y desánimo para rezar, entonces suspender la oración para no aumentar el descontento y disgusto, porque esta interrupción, en vez de causarnos daño, puede servirnos de descanso para luego volver a rezar con mayor fervor. Los antiguos monjes del desierto, cuando sentían que les llegaba la pereza y la desgana para rezar, se dedicaban a decir solamente pequeñas oraciones que ellos llamaban jaculatorias. Jácula era una flecha que se enviaba con un mensaje, y la pequeña oración es una pequeña flecha espiritual que enviamos al cielo con algún mensaje pidiendo ayuda o dando gracias. ¿Cuántas jaculatorias o pequeñas oraciones envió al cielo cada día? Santos han habido que dijeron hasta 1000 al día. Yo, ¿cuántas diré? ¿Y con cuánto amor al buen Dios, o a la Virgen Santísima, o a mi ángel, o a los santos? Una lista muy beneficiosa. La experiencia ha demostrado que cuando se tiene muchas cosas por hacer, es de gran provecho y utilidad el elaborar una lista de las 10 principales cosas que hay que hacer, enumerarlas por orden de importancia y tratar de hacerlas en ese orden. Y si tenemos diversas ocupaciones, nos parecen muchas y hasta difíciles, esto nos puede traer inquietud, afán, desgaste nervioso y hasta mal genio. Pero si nos proponemos realizar solamente las 10 más importantes y nos hacemos una lista según el orden de importancia que ellas tienen y las vamos ejecutando una por una como si cada cual fuera la única cosa que tenemos que hacer en la vida, sin dedicarnos a pensar en una obra mientras que estamos haciendo otra, nuestro rendimiento será admirable, la paz y la tranquilidad nos acompañará y el desgaste nervioso será mucho menor. Cada obra hay que hacerla como si fuera la única que tenemos que realizar en la vida, y con todo el esmero que nos sea posible. Este es un gran secreto para adquirir perfección y santidad. Advertencia. Si no cumplimos los consejos anteriores, nos puede suceder que la pereza nos domine y que por dejar muchos deberes sin cumplir, se nos vayan acumulando obligaciones y comisiones hasta llegar a tener gran turbación o inquietud en el alma, nerviosismo o precipitación en lo que realizamos y descuido en los deberes de cada día. Y nos puede pasar lo que Cristo narró acerca de las 5 vírgenes necias que dejaron para última hora conseguir el aceite para sus lámparas, y cuando quisieron entrar al banquete de la santidad, ya las puertas se habían cerrado y se quedaron afuera. Recordemos cada día que quien nos dio la mañana no nos promete que nos dará la tarde, y que quien nos regaló el hoy no nos ha prometido darnos el mañana.
Empleemos este día como si fuera el último de nuestra vida y no olvidemos que a la hora de la muerte tendremos que darle a Dios estrecha cuenta del modo como empleamos todos los momentos de nuestra vida. Finalmente, convenzámonos de que podemos dar por perdido el día en el que no hayamos cumplido bien nuestros propios deberes y no hayamos hecho lo que en ese día debíamos hacer, o lo hayamos realizado descuidadamente y mal hecho. Al día en el cual no hayamos logrado victorias contra nuestra pereza y contra el desgano que sentimos por el trabajo, podemos ponerle este título: Día perdido. Que no nos pase jamás un día de nuestra vida sin vencer nuestras malas inclinaciones, sin darle gracias y alabanzas a Dios por sus beneficios y sus bondades, y sin recordar la obra maravillosa que hizo Jesucristo ofreciendo su vida, pasión y muerte por conseguir la salvación de nuestra alma. A Él sea la gloria junto con el Padre y el Espíritu Santo por infinitos siglos. Amén. Y el Señor dirá: porque has sido fiel en lo poco, te constituiré sobre lo mucho.